Bienvenidos al podcast técnico de Microchip. En esta emisión les presentamos el manejo de viáticos en el sistema de nómina. Acompáñenos para mostrarles su funcionamiento. El artículo 28, fracción quinta, de la ley del ISR establece: solo serán deducibles los viáticos o gastos de viaje efectuados en el país o en el extranjero destinados al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, siempre que se apliquen fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1 del título cuarto de esta ley, o deben estar prestando servicios profesionales. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. En el sistema se creó una carpeta para el control de los viáticos, donde se estarán registrando todas las entregas y comprobaciones al empleado. También será posible generar los FDI para reportarlos al SAT. Esta captura se compone de las pestañas General, Entregas y Comprobantes. Al registrar un nuevo viático, indicamos al empleado y de forma automática el estatus se activa como abierto. Podemos capturar observaciones opcionalmente al documento. En la pestaña de Entregas, seleccionamos Nuevo para capturar la entrega a realizar al empleado y capturamos la fecha de entrega. Podemos detallar una referencia de la entrega, como un número de cheque, de transferencia, de tarjeta de débito, etc. Enseguida, indicamos el importe entregado de viáticos. Activamos esta casilla si la entrega debe ser reportada al SAT mediante un CFDI al cerrar las entregas. Damos a aceptar para guardar la entrega y si la información está correcta, guardamos el documento de viáticos. Mientras las entregas estén abiertas, es posible modificar el documento de viáticos para capturar nuevas entregas al empleado, cuando sea necesario, o bien modificar las entregas ya capturadas. Si ya sabemos que en esta segunda entrega no va a generarse comprobantes FDI, no marcamos esta opción. Una vez realizadas todas las entregas de viáticos al empleado, o después de haberle hecho modificaciones, se puede proceder a cerrar las entregas. En este proceso, se genera un CFDI con las entregas de viáticos que así lo tengan indicado. Se puede realizar en cualquier momento, aun y cuando ya existan comprobaciones capturadas. Este se timbra con la clave fiscal 003, viáticos entregados al trabajador, de tipo otros pagos. El CFDI queda relacionado al documento de viáticos y puede imprimirse o enviarse por correo. Una vez que se genera el CFDI, ya no es posible modificar las entregas que conforman el movimiento de viáticos, solamente pueden consultarse. Lo único que se puede modificar del documento son las comprobaciones ya capturadas. Al generar el CFDI, el estado del documento de viáticos cambia a entregas cerradas. Mediante las comprobaciones de viáticos, el empleado rinde cuentas de los recursos que le fueron entregados y es posible ir comprobando parcialmente las entregas hechas de acuerdo a los siguientes tipos de comprobaciones. CFDI: comprobaciones hechas con comprobantes fiscalmente válidos. Documentos no fiscales: comprobaciones hechas con documentos que no son válidos fiscalmente y no son deducibles por la empresa como notas de consumo, tickets, etc. Efectivo: devolución de los viáticos por parte del empleado en efectivo o depositados en una cuenta de la empresa. Retención de nómina: devolución de los viáticos por parte del empleado mediante una retención de nómina de tipo préstamo. Para capturar las comprobaciones, modificamos el documento y seleccionamos la pestaña del mismo nombre,
Damos clic en Nuevo para capturar un comprobante. Capturamos la fecha, la cual no deberá ser anterior a la fecha del documento. En Tipo, vamos a seleccionar primero el de CFDI, el importe del mismo y activamos Incluir en CFDI. Para un comprobante de tipo documento no fiscal y de efectivo, solamente nos solicita la fecha y el importe. Cuando el comprobante es de tipo retención de nómina, estas se hacen mediante un préstamo por la misma cantidad de la comprobación. Se habilita la pestaña Préstamo y seleccionamos el concepto devolución de viáticos. Capturamos el importe a retener en cada nómina y opcionalmente la cuenta contable. Al guardar este tipo de comprobaciones, se genera de forma automática en la carpeta de préstamos el documento al empleado bajo el concepto devolución de viáticos. El empleado debe comprobar la totalidad de las entregas de viáticos, por lo que no será posible que conserve una parte de los recursos entregados. Para realizar el cierre, seleccionamos Cerrar comprobaciones. Si el sistema detecta que el importe total de las comprobaciones es menor al de las entregas, no permitirá realizar el cierre. Tampoco permitirá realizar el cierre si los préstamos de tipo retención de nómina no han sido liquidados y el pago de nómina donde se incluye la retención no esté timbrado. Si todo está completo, se realizará el cierre de las comprobaciones con éxito. Ahora, la pestaña de CFDI muestra las subpestañas de entregas y comprobaciones. El CFDI generado de las comprobaciones indica un concepto de percepción con clave fiscal 050 e importe exento con el total de las comprobaciones del movimiento. Además, indica un concepto de deducción con clave fiscal 081 con el mismo importe que la percepción. Al imprimir el comprobante, este muestra el desglose del documento de viáticos, indicando cuáles se están incluyendo en los CFDI de las entregas y comprobaciones. Una vez cerradas las comprobaciones, el documento tiene el estatus cerrado, por lo cual ya no será posible realizarle cambios. Si por alguna razón se desea reabrir las entregas o las comprobaciones, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Entregas. Al reabrir, se cancela el CFDI de las entregas de viáticos y si ya existen comprobaciones cerradas, primero deberá reabrir las comprobaciones. Para poder cancelar el CFDI, el documento debe tener estatus entregas cerradas. Se cancela el CFDI y se cambia el estatus del documento a abierto. Se elimina la relación entre el documento y el CFDI cancelado, dejando el CFDI cancelado en el ADD, igual como se hace en la cancelación de CFDI de pagos de nómina. Comprobaciones. Al reabrir, se cancela el CFDI de las comprobaciones de viáticos. Para poder cancelar el CFDI del documento, debe tener estatus cerrados y tener un CFDI relacionado. Se cancela el CFDI y se cambia el estatus del documento a entregas cerradas. Se elimina la relación entre el documento y el CFDI cancelado, dejando el CFDI cancelado en el ADD, igual como se hace en la cancelación de CFDI de pagos de nómina. El SAT indica que contamos con 30 días naturales a partir de la fecha de la primera entrega para reunir todas las comprobaciones y así poder cerrar el documento de viáticos. De esta forma, no se tendrá la obligación fiscal de timbrar las entregas. Solamente las comprobaciones de tipo CFDI deberán de timbrarse, aunque estén dentro de los 30 días permitidos. Las entregas y comprobaciones de viáticos deberán estar certificados dentro del mismo ejercicio fiscal. Se agrega el reporte de viáticos, el cual muestra el desglose por empleado, detallando las entregas, comprobaciones, así como el importe por comprobar y el estatus de cada uno.
También se agrega el reporte CFDI cancelados de viáticos, mostrando la información de los comprobantes fiscales digitales de documentos de viáticos que fueron cancelados en el sistema. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a registrarse en nuestra comunidad digital club.microsit.com. Nos vemos en la siguiente emisión.